Sean todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Elena Marroquín y tengo el gusto de hacer la introducción hacia el tema Convenio 87. Este tema se presenta como parte del plan educativo de la materia Laboral 2. Por ello, daremos inicio al video donde haremos una referencia hacia este. Presento a los integrantes: mi persona, Elena Marroquín, Christopher Arias, Michelle Martínez, Giovanni Medrano, Mario Hernández y Yuri Córdoba. Cada uno de nosotros trataremos de dar a conocer la investigación que hemos realizado en relación a este tema. Como pregunta introductoria, tenemos ¿qué es un convenio? Se dice que un convenio son todos aquellos tratados internacionales legalmente vinculados que pueden ser ratificados por los Estados miembros, estos que actúan como directrices no vinculantes. Hablando del Convenio 87, se dice que este fundamentalmente establece el derecho que tienen los trabajadores y los empleadores de constituir organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas sin previamente autorización. Pero esto es solamente un poco de todo lo que se hablará a continuación. Por mi parte, esto sería todo y los dejo con mis compañeros. Bien, a mí me corresponde hablar sobre ciertos conceptos que comúnmente se repiten en nuestro trabajo o que ya los hemos escuchado en repetidas ocasiones en la cátedra de Derecho Laboral. Uno de ellos es la libertad sindical. Luego tenemos el derecho sindical, el sindicato, que este es el único concepto simple que está, los demás son compuestos, así como el de asociaciones profesionales, que también es un concepto compuesto, que es el último que voy a explicar. Para comenzar con la libertad sindical, este concepto está orientado a lo que se establece en el derecho positivo o como aquí lo menciona, la facultad legal, es decir, está orientado a la legislación de que nosotros tenemos el derecho para asociarnos profesionalmente, es decir, este concepto está orientado a la explicación del derecho que nosotros tenemos para asociarnos, como por ejemplo entidades que en el concepto de sindicato lo voy a explicar, pero básicamente el objetivo o la orientación de este es la libertad que nosotros tenemos para formar ciertas asociaciones que sirven para la protección o para que se respeten los derechos de los trabajadores en un colectivo, porque igual se va a mencionar en los próximos conceptos. Luego tenemos el derecho sindical como concepto, que este concepto igual está orientado al derecho que nosotros tenemos, que es necesario para constituir la entidad como el sindicato. Nosotros tenemos que tener el derecho de reunión y el de asociación, y este concepto lo explica. Es decir, para que existan los sindicatos se requiere de tener ciertos derechos que nos permitan a nosotros como sujetos que integramos el derecho laboral, es decir, visto desde un punto en que están los trabajadores, necesitamos del derecho de reunión y el de asociación, y ese lo tenemos constitucionalmente, y de esa forma podemos formar ciertas entidades que son de beneficio para el colectivo. Luego también tenemos el sindicato, que el sindicato como tal es la entidad que mencioné anteriormente. El sindicato es básicamente la organización o bien asociación profesional, es decir, profesional porque los sujetos que le integran están en la misma rama del oficio o profesión, es decir, estos tienen un común denominador que es el oficio o a lo que se dedican, la profesión como tal, para formar el sindicato y así estar como por ramas en el cual ellos suelen organizarse con el fin de que se protejan los intereses o
los derechos de estos sujetos, ya que comúnmente en el pasado habían sido violentados, y a raíz de esto, como evolución en el derecho colectivo, se han ido desarrollando entidades como esta, como el sindicato, para que se eviten ese tipo de violaciones a los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Y como último concepto tenemos el de asociaciones profesionales, que este concepto se refiere básicamente al derecho de organización del que disponen las asociaciones profesionales. Es decir, como lo mencionaba antes, por ejemplo, en el sindicato se requiere una organización que como tal es autónoma, ya que estas entidades deben o forman su organización, y este concepto se refiere a eso, al derecho que ellos tienen para organizarse. Así se resumen estos conceptos, y el de asociación profesional básicamente es lo que les acabo de explicar. Hola a todos, mi nombre es Mario Andrés Hernández Pastore y yo les voy a hablar acerca sobre la función y estructura del Convenio 87. La función del Convenio 87, como si bien el mismo nombre no los dice, es la del libre ejercicio del derecho de sindicación de las organizaciones de trabajadores y empleadores frente al sector público. Pero ¿cómo está estructurado este convenio? Pues este convenio está estructurado por 4 partes, de la cual se componen por 21 artículos. La primera parte tiene por nombre la libertad sindical y está regulada del artículo 1 al artículo número 10, la cual tiene por nombre la libre organización de trabajadores y empleadores. La parte número 2, que es la protección del derecho de sindicación, esta está únicamente regulada en lo que es el artículo 11, la cual tiene por nombre el amparo del derecho de sindicación. La tercera parte tiene por nombre las disposiciones diversas, es decir, las obligaciones del Estado, y esta está regulada del artículo 12 al artículo número 13. Y como último, la cuarta parte, lo que son las disposiciones finales, esta está regulada del artículo 14 al artículo número 21 del Convenio 87. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación del Convenio 87? Pues el Convenio 87 vendría siendo prácticamente lo que es un manual instructivo con respecto a los derechos colectivos de trabajo, materializados en lo que son organizaciones profesionales, sindicatos, federaciones y confederaciones, y todo lo concerniente en cuanto es a derecho colectivo de trabajo y derecho sindical. Es aquí, en este sentido, que se trata de manera ordenada y coherente el listar lo que es una parte organizativa y administrativa respecto a los sindicatos, asociaciones profesionales, federaciones y confederaciones. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación del Convenio 87? El Convenio 87 vendría siendo prácticamente lo que es un manual instructivo, esto respecto a los derechos colectivos de trabajo, que son materializados en las organizaciones profesionales, sindicatos, federaciones y confederaciones, y todo lo concerniente en cuanto es a derecho colectivo de trabajo y derecho sindical. Es aquí, en este sentido, que se trata de una manera ordenada, coherente, enlistar lo que es una estructura organizativa y administrativa respecto a los sindicatos, asociaciones profesionales, federaciones y confederaciones. Como hecho histórico tenemos que los sindicatos han luchado por sus derechos como derecho colectivo laboral desde lo que es la Revolución Francesa, con suficientes motivos por los cuales el derecho colectivo de trabajo empezó a defender su derecho a causa de horarios inhumanos, maltrato por parte de los patronos, y es aquí, en este suceso histórico, que se delimita un antecedente que históricamente día a día se ha venido luchando por lo que es la defensa de sus derechos hasta lo que son los tiempos modernos. Es aquí, en este sentido, que el convenio 87, como un conjunto de artículos definidos y destinados al pro derecho colectivo de trabajo, crean un precedente para que de manera explícita se respete el derecho sindical.
Esto a través de un sistema de artículos en los cuales se definen los derechos y funciones de los grupos colectivos de trabajo. En este articulado, que es de gran importancia, se mantiene lo que es de manera ordenada y entendible los derechos, funciones, delimitaciones, características funcionales y operativas de los sindicatos o grupos colectivos de trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Alejandra Martínez Aguilar y les hablaré acerca de la importancia del Convenio 87. El Convenio 87 constituye una importante herramienta jurídica internacional que reafirma y consolida el espíritu de organización internacional del trabajo, que es relativo a la libertad sindical y a la protección de los derechos de sindicalización. Es por esto que dicho convenio se considera uno de los más importantes a nivel mundial, ya que beneficia grandemente a cada uno de los trabajadores, y es por eso que debería ser puesto en práctica en cada empresa a beneficio de los empleadores y trabajadores. Ahora les hablaré acerca de su historia. Su historia comienza que fue convocada en San Francisco por el Consejo de Administración Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad, que fue el 17 de junio de 1948 en su 31ª reunión, después de haber decidido adoptar en forma de convenio diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección de los derechos de la sindicalización, considerándose así como la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical. Es por esto que les hablaré acerca de su reconocimiento. Como bien lo mencioné, el Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización fue adoptado en San Francisco en el 31ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, llevada a cabo el 9 de julio de 1948 y entró en vigencia el 4 de julio de 1950. Ahora bien, la libertad sindical no todo ha sido perfecto, ya que tuvo la evolución jurídica de la libertad sindical, como lo mencioné anteriormente, que fue un periodo de prohibición, un periodo de tolerancia, un periodo de reconocimiento como derecho. Y así, gracias a este convenio, se llegó a que la creación de organizaciones en forma libre, sin ejerción del gobierno. Así que hasta aquí ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Saludos especiales a todos. Para efectos de récord, mi nombre es Yuri Vladimir Luciano Córdoba, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Modular Abierta, Región Occidental, en el departamento de Sonsonate. Actualmente me encuentro cursando la materia de Derecho Laboral 3. Como ya hemos estado hablando acerca de algunas generalidades, acerca de algunas observancias del convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, es mi interés darle a conocer a usted cuáles son los derechos y los principios que se tutelan a través de esta norma internacional jurídica. ¿Cuáles son esos derechos? Como punto número 1, el convenio número 87 es la herramienta jurídica internacional que protege la libertad que todo empleado, que todo trabajador, sin excepción alguna, tiene para organizarse, para difundir y para proteger sus intereses. Como punto número 2, el convenio número 87 le da a los empleados y a los trabajadores la libertad para establecer las organizaciones que ellos estimen conveniente, sin prohibición alguna por parte de las autoridades. Es decir, que a partir de esta norma jurídica, todos los trabajadores, todos los empleados tienen derecho a pertenecer a un sindicato.
La única limitante, la única prohibición que se debe de observar es el respeto de los mismos estatutos dados por esta misma organización. Como punto número 3, también el convenio número 87 es o contiene una prohibición para que las autoridades públicas intervengan o desarrollen actos que vengan a entorpecer el ejercicio libre de los sindicatos. Cabe señalar que los sindicatos tampoco están exentos a restricciones y a disolverse por vía administrativa. Habiendo señalado brevemente el derecho que otorga la norma jurídica internacional de los trabajadores del Convenio 87, es importante señalar que este derecho nace de 3 principios fundamentales. Primer principio, que no exista distinción entre los sujetos que tienen el derecho a asociarse. Todo trabajador, todo empleado, sea hombre o mujer, no interesando su condición sociopolítica o económica, el empleado, el trabajador, tiene derecho a asociarse a un grupo sindical. Otro principio importante es que para constituir un organismo sindical no se necesita previa autorización de autoridad alguna. Basta con el acuerdo de voluntades de los trabajadores. El tercer principio es que existe la libertad para construir y afiliarse al organismo sindical de su conveniencia. El trabajador, la trabajadora, tiene derecho a asociarse al sindicato que mejor le convenga. Como asidero constitucional del Convenio 87, podemos mencionar que finalmente es la Constitución de la República de El Salvador en 1983, que en el artículo 47, la que establece que de conformidad a las reformas que sufriera en el año 2009 lo siguiente: los patronos y trabajadores privados sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales, autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales. Y como conclusión, podemos mencionar que, como ya se ha podido determinar en el contenido del presente instrumento informativo, el derecho colectivo de trabajo sindical y de asociación profesional juega un rol determinante en nuestra sociedad respecto a los derechos de los conglomerados, asociaciones o grupos de naturaleza laboral frente al Estado. En este sentido se incorpora el Convenio 87. Dicho convenio tiene su origen en la ciudad de San Francisco el 17 de junio de 1948, en la 31ª reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Tal convenio está estructurado por un conjunto de artículos que tienen por finalidad la protección de los sujetos que lo integran, el colectivo de las asociaciones sindicales, y tal convenio entró en vigor el 4 de julio de 1950, lo que lo hace un tanto longevo, mas no obsoleto, ya que goza de un reconocimiento internacional. Cabe mencionar que en su línea histórica, el derecho de trabajo es relativamente nuevo, ya que en el pasado dichas relaciones laborales se regían por el Código Civil. No fue hasta 1920-1921 que surgen los primeros movimientos nacionales de huelga de algunos gremios donde sobresalían los panificaderos y los zapateros, donde históricamente participó el Estado en dicho evento, que ya no era solamente entre patrones y empleados, sino también entre el Estado. Fue así como entre el año 1921 y 1924 que se forman los nuevos sindicatos de oficios varios, entre ellos zapateros, albañiles, sastres y demás personas con oficios varios, donde dieron origen a la creación de la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, movimiento que posteriormente evolucionó a nivel centroamericano con el nacimiento de la Confederación Obrera Centroamericana, donde gracias a estos movimientos se logró una serie de leyes a favor de los colectivos de trabajo,
beneficiando de esta manera a los integrantes de estos colectivos de trabajo como a los que no formaban parte de ellos, pero sin embargo gozaban de estos gracias a su calidad de empleados. No quedando más por mencionar que en ese sentido la importancia del convenio 87 fue en la importancia del derecho colectivo de trabajo como instrumento de beneficio en lo que respecto a los derechos laborales frente al Estado compete. La reseña histórica del convenio 87, su importancia, relevancia, aplicación y utilidad frente a los derechos sindicales y beneficios que tiene tanto como miembros de las secciones profesionales, sindicatos, grupos colectivos de trabajo, como empleados en general que no forman parte de estos. Muchas gracias.